participación, porque es un amigo de toda la vida, muy cercano de Isaac y de todos nosotros, y por una parte, y por otra, bueno, es un artista del cual respetamos bastante como su trabajo y toda la trayectoria que ha ido desarrollando. Entonces lo recibo como aquí. Gracias a Misael, a Isaac, todo el equipo de ADM por la invitación, y gracias a ustedes también por venir. Básicamente voy a intentar hacer una presentación que abarque lo que he estado trabajando. Y es un proyecto que desarrollé en el 2009 para mi galería de Guadalajara que se llama Arena México Arte Contemporáneo. Entonces escogí estos tres proyectos porque creo que abarcan de una manera bastante detallada todos los aspectos de mi producción. Les voy a ir presentando imágenes y también al final les voy a hablar un poco de los proyectos que estoy desarrollando en estas últimas fechas y de los proyectos que estaré haciendo el próximo año. Soy un poco disperso, entonces si de repente se me va la onda, pueden interrumpir y pueden también ir haciendo preguntas conforme vayamos avanzando. Mi trabajo no se centra en una disciplina específica, más bien mi trabajo se dirige a partir por intereses temáticos muy claros desde hace varios años ya. Me interesa mucho la crisis de las instituciones, me interesa mucho la idea de la falla en los núcleos sociopolíticos contemporáneos, me interesa mucho la naturaleza de las ideologías radicales, y a partir de esto yo hago referencia a episodios de la historia sociopolítica reciente, y a partir de ello intento hablar un poco de lo que yo creo que resulta pertinente en este momento a partir de mi trabajo. Entonces vamos a empezar con un proyecto del 2012, como pueden ver. Es una exhibición individual que tuvo lugar en Yautepec Galería durante la Feria de Arte Contemporáneo que se lleva a cabo aquí cada año. Este fue el año pasado. Se llamó Una breve historia del colapso, y ahí presenté tres cuerpos de obra nuevos. Primero les voy a pasar unas imágenes generales y luego vamos a hablar un poco de cada uno de los proyectos. En el pasado he trabajado en fotografía, en cine, en escultura, en pintura, en video. Entonces, digo, como verán más adelante, mi trabajo no tiene esta restricción formal de un soporte específico. Más bien, escojo el soporte de acuerdo al tema que estoy desarrollando en ese momento, o al proyecto, o a las exigencias de cada proyecto. Esta es una toma individual, como pueden ver, aquí es muy claro que son tres cuerpos de obra distintos. Ahora les voy a hablar un poco de cada uno. En esta exhibición me interesaba hablar acerca de uno de los temas que me preocupan más, que han ocupado mi producción en los últimos años, que es la idea de colapso en la sociedad contemporánea, ¿no? Y de colapso, imposibilidad, improcedencia, fracaso, falla. Me interesa mucho la idea de fisura, y a través de mi práctica intento expandir las fisuras que voy ubicando de alguna forma con mi práctica en algunos en contextos institucionales, en contextos de galería. Este es un proyecto que se llamó, que es el que yo considero que es el más significativo de esta exhibición. Se llama Economías de Explotación Mutua. Muy básicamente lo que yo hice fue recolectar mantas de protesta en distintos sitios de plantones y de mítines en distintos puntos de la Ciudad de México. Las mantas, el proceso de recolección inició 2 o 3 meses antes de la exhibición. Esto, lo que se presentó en galería, por cuestiones de espacio, es solo una parte de las mantas que se recolectaron. Muchas de las mantas tenían que ver específicamente con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en ese punto, digo, todavía estamos viendo las consecuencias de la desaparición de Luis Fuerza y todo esto, pero en ese punto estaba en un momento álgido todavía, ¿no? Entonces,
No solo son mantas del Sindicato Mexicano de Electricistas, también hay mantas de los 400 pueblos, hay mantas de Morena, hay mantas de los distintos grupos que estaban protestando en la ciudad en ese momento. Entonces, básicamente lo que yo hice fue recolectar estas mantas a través de un proceso de negociación con las personas participantes en la protesta, y luego las cancelé por completo, borrando todo indicio de la consigna que aparecía originalmente en estas mantas, y luego hice estas composiciones escultóricas sobre el muro, que me interesaba mucho en ese momento específico hablar de la inviabilidad de la protesta, y de también cómo de alguna forma estos grupos de protesta se convierten en un instrumento de otros grupos igualmente corruptos, ¿no? O sea, porque, como ustedes saben, la política sindical es exactamente igual de sucia que las grandes estructuras políticas en nuestro país. Nosotros me interesa un poco hablar acerca de esta imposibilidad del cambio, y de esta imposibilidad de una ruptura con el poder hegemónico en ese momento. Cada una de estas mantas, ustedes en las fichas de obra se pueden leer las consignas que aparecían originalmente en la manta. Se recolectaron aproximadamente 30 mantas, se exhibieron 5 dentro de la galería. En algunas de ellas pueden ver vestigios de la consigna original, en otras no. Entonces me interesa mucho también, desde hace un par de años, mucho de mi trabajo tiene que ver con procesos de transcripción, con procesos de decodificación, con procesos me interesa mucho la idea del discurso oculto, y un poco a partir de eso trato de explorar estos registros que subyacen a este tipo de acontecimientos en mi trabajo. Las mantas en las bodegas de los sindicatos. Entonces me interesaba también retomar esta idea. O sea, como pueden ver, hay referencias formales al trabajo de algunos artistas algunos artistas minimales que a mí me interesa mucho también, justo por esta economía de recursos que la que hicieron un precepto para su trabajo. Este es otro de los proyectos que componía esa exhibición. Es el primero de una serie de gobelinos. Los gobelinos, como seguramente saben, es una técnica específica del textil, es una técnica que se originó en Francia, utilizada por la realeza francesa hace algunos siglos. Entonces, específicamente hay un espacio muy significativo dentro de la producción de arte contemporáneo en México, a mi parecer, que se llama el Taller Mexicano de Gobelinos, que es un taller que se ubica en la ciudad de Guadalajara. Es un taller que inició por un tejedor austriaco que llegó a vivir a Guadalajara, que es Fritz Riedel. Él llegó hace aproximadamente 40 o 50 años a la ciudad de Guadalajara, y luego hizo como esta escuela textil dentro de Guadalajara, y estos artesanos siguen trabajando con artistas contemporáneos de todo el mundo. Es una técnica muy particular, sobre todo por la cantidad de trabajo que llevan estos. Más adelante vamos a ver algunos detalles del proceso de tejido del tapiz. Es el único lugar en Latinoamérica donde se sigue trabajando esta técnica, y han trabajado con artistas de todo el mundo como George Kondo, le han tejido a Karen Killing también, a Francisco Clemente, están en negociaciones con Damien Hirst para tejerle algunos tapices. A John Curran le han tejido también, mexicanos. Gabriel Curia es uno de los artistas que trabaja con esta técnica de manera más recurrente. Seguramente habrán visto algunos de sus gobelinos, que son estos tickets de compra del Oxxo, cajeros y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero específicamente
Quería contarles un poco acerca del contexto de este taller, porque creo que de alguna forma tiene también que ver con la manera, con mi elección de trabajar en este tipo de soportes. Este proyecto en específico se llama Cancelaciones y Cubrimientos número 1. Es el primer tapiz de una serie abierta, en proceso todavía. Van 10 tapices más o menos y se tejerán, no sé, tal vez otros 10 o 15 tapices. Es un tapiz de 3 por 2 metros, tejido completamente a mano. Es lana cardada y teñida en el taller. Es un proceso bastante rico y exquisito. Es increíble ver trabajar a estos artesanos. Pero bueno, particularmente este tapiz es una reproducción de un documento liberado por las agencias de inteligencia norteamericanas bajo petición de la ACLU, que es la ACLU es la American Civil Liberties Union, un grupo de derechos humanos que está muy interesada en el uso de una técnica muy específica de tortura que se llama el waterboard technique. El waterboard technique es una técnica de tortura muy polémica que fue utilizada por el gobierno norteamericano, sobre todo en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea, pero después de estos conflictos, las convenciones de guerra internacionales lo prohibieron por su alto porcentaje de letalidad. Y muy a grandes rasgos, lo que consiste es en atar a un prisionero de pies y manos sobre una superficie rígida, cubrirle la cara con una tela ligera y aplicar un flujo de agua constante durante horas para inducir una sensación de ahogamiento, ¿no? Entonces, la letalidad de esta técnica radica en la alta probabilidad de broncoaspiración, ¿no? Entonces, a pesar de que esta técnica de tortura estaba prohibida, el gobierno norteamericano la sigue utilizando en los conflictos en Medio Oriente y entonces la ACLU descubrió esto y bajo el FOIA, que el FOIA es este acto de libertad de información que se promulgó en Estados Unidos hace unos años, el Freedom of Information Act, donde, como aquí, ¿no? Como la ley de acceso a la información, donde los ciudadanos están legalmente permitidos a acceder a todo tipo de información perteneciente al gobierno, al Estado. Entonces la ACLU pidió, bajo el FOIA, a los cuerpos de inteligencia que liberaran información sobre la aplicación de esta técnica de tortura, y entonces los cuerpos de inteligencia estaban legalmente obligados a liberar esta información, pero una vez que estos documentos llegaron a la ACLU, llegaron en esta forma, ¿no? Entonces son documentos de 100 páginas, 70 páginas, 50 páginas, completamente cancelados, ¿no? Entonces creo que este acto de cancelación justo lo que hace es hacer más evidente la ilegalidad y el atropello de este tipo de cosas. Digo, a mí de entrada lo que me llamó la atención era justamente incluso las referencias formales a la historia del arte, ¿no? O sea, esto podría ser un campo de pintura, puede ser una pintura de campo de color, ¿no? Podría, tiene también referencias a los expresionistas abstractos, ¿no? Entonces me interesa jugar con este tipo de cargas temáticas y de alguna forma hacer que el soporte juegue con este tipo de discurso, ¿no? O sea, este soporte es, la producción es muy costosa, ¿no? Entonces obviamente es un artículo de lujo, entonces me interesa también jugar con esta idea del objeto de arte como un objeto comodificado, pero que tiene también una carga ideológica y discursiva fuerte. Aquí pueden ver un detalle del textil. Bueno, digo, no pueden ver muy bien, pero cuando lo ven dentro del espacio el tipo de obra tiene una presencia bastante marcada por la materialidad tan rica que tiene. El proceso de tejido de estas obras es de un par de meses para adelante, un artesano trabajando entre 8 y 10 horas diarias. Y por último, esta es la
el último cuerpo de obra que conformaba la exposición de Yautepec. Se llama El Complejo del Mesías. Esta es una general. Es una serie en proceso. Generalmente trabajo con series que se mantienen abiertas durante un periodo indefinido de tiempo. Las voy trabajando de manera paralela y yo considero que van dialogando entre sí de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estoy haciendo trabajo para 5 o 6 series distintas, que inicié algunas hace un par de años, otras hace 6 años, otras hace 1. Entonces, de alguna forma tiene que ver también esta manera de trabajo con mi método particular de producción. Yo no me entrené en la escuela de arte, yo fui a la escuela de comunicación, me especialicé en cine y video, y entonces en realidad mi entrada a la producción de arte contemporáneo fue a partir específicamente de la fotografía, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta formación que tuve me permite moverme de manera mucho más libre entre distintas disciplinas y no estar constreñido específicamente a un medio en general. Entonces, esta serie son dibujos en carboncillo sobre papel de algodón de artefactos IED, se llaman, que son explosivos improvisados, artefactos explosivos improvisados, Improvised Explosive Devices. Y son reproducciones, una manera de naturaleza muerta de artefactos explosivos caseros decomisados por escuadrones antibombas en distintos frentes de conflicto en distintas partes del mundo. Obviamente estos artefactos fueron decomisados antes de que se detonaran. Me interesa mucho la idea del explosivo casero y es una referencia a la que ha estado presente en mi producción en los últimos años. El explosivo casero como una metáfora de la posibilidad de que el poder político regrese a las manos del pueblo, ¿no? Esto que ven aquí son bombas de tubo, casi todas. Todos los elementos que pueden ver aquí se consiguen en un supermercado, en una ferretería, en una farmacia. En realidad, cualquier persona puede armar este tipo de artefactos con un conocimiento mínimo, aparte, que son muy sencillos. Son petardos caseros, que generalmente son pedazos de metal y pólvora. Este es un poco más complicado, este es explosivo plástico, es C4, con un detonador remoto. Este es un libro bomba con C4 también. Es una bomba de tubo. Una bomba de propano, que es combustible y propano, básicamente, para hacer. Y esos son los 3 proyectos que conformaban la exhibición de Yautepec, que ha sido mi última exposición individual aquí en la exposición individual más reciente. Un año antes de la exposición de Yautepec, se llevó a cabo en la Sala de Arte Público Siqueiros una especie de reedición de mi trabajo. Fue una exhibición que se llamaba Poéticas del Deshonor, curada por Marilena Ortiz, una curadora puertorriqueña que estuvo radicando un tiempo en México, que de hecho creo que dio clases aquí también. En esta exhibición de la Sala de Arte Público Siqueiros, lo que se hacía era intentar dar una perspectiva de mi trabajo con obra desde el 2003 hasta el 2011. Entonces se realizaron 8 años de producción dentro de esta exhibición. También vamos a ver aquí unas tomas generales y luego les hablaré de forma más específica de cada proyecto en particular. Esta es a la izquierda pueden ver una obra del 2007 que se llama Figura 40, que el texto tiene una presencia bastante amplia en toda mi producción. Durante mi formación universitaria estuve también en contacto muy cercano con medios escritos y de alguna forma me interesa simbólicamente la palabra como la unidad
la unidad primaria de todo tipo de discurso, ¿no? Entonces hay como esta resolución formal presente. Esta en particular es parte de una serie más amplia que hice, donde conseguí un manual de combate mano a mano de los marines. Me interesan mucho los archivos, me interesan mucho los instructivos, me interesan mucho los materiales utilizados por grupos radicales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Esta en particular lo conseguí en una librería anarquista a la que acudo frecuentemente, en una librería anarquista en San Francisco que se especializa en este tipo de literatura, en literatura militar. Entonces lo que hacía era apropiar líneas de texto de la parte del manual en donde se indica cómo matar a mano limpia, matar y movilizar, o dejar fuera de combate a un oponente sin armas, ¿no? Al fondo se ve una instalación del 2008 que se llama Paloma Blanca, que ahora vamos a ver detalles más tomas más cercanas en las siguientes imágenes. Esta es otra general de las salas. Ahorita les platico un poco de cada una de las obras. Esta es una obra del 2009 que se llama Zimmerman, se titula Zimmerman, y una obra del 2010 que se llama Homemade número 1 en Japón. Esta es la instalación que les digo, es muy sencilla, o sea, dentro de un espacio oscurecido se monta una paloma blanca taxidermizada que tiene la espoleta de una granada de fragmentación real dentro en el pico, y parece que está levantando el vuelo. La granada de fragmentación está en el suelo. La granada de fragmentación es real. Obviamente está inactiva porque sin la espoleta explotaría, pero es una granada del ejército. Cuando se exhibió esto también me interesa, creo que una parte de mi trabajo, sobre todo, es mucho más evidente en la producción temprana que hacía nociones de arte, no solo en México sino en el extranjero, y es interesante cómo los proyectos se van enriqueciendo a partir de este tipo de negociaciones. Un ejemplo muy particular es este de la granada en la Sala de Arte Público Siqueiros, porque paralelamente a que teníamos la granada real, la cual en México es de posesión ilegal, había también elementos para otra de las obras que vieron en las imágenes generales. Era una especie de instalación escultórica hecha con unicel y con gasolina, pero unicel y gasolina son los ingredientes para hacer una pan casera. Entonces, de alguna forma, la dirección de la Sala de Arte Público Siqueiros tuvo que entrar en negociaciones con Protección Civil para permitir la exhibición o para regular la exhibición de este tipo de elementos dentro de las salas de exhibición, ¿no? Entonces, me interesa mucho este tipo de detalles. En algún otro momento esta obra de la paloma se exhibió en un proyecto en Australia, y ahí es completamente distinto el tipo de negociaciones en los que tienes que entrar, ¿no? Y creo que también una de las partes más enriquecedoras de trabajar en un contexto que no es el tuyo en todo momento implica en ser capaz de sortear este tipo de dificultades, ¿no? Pues en particular en Australia, por ejemplo, como son una isla, como saben, las normas de salubridad son especialmente estrictas, específicamente en torno a la introducción de material orgánico por las fronteras, ¿no? Entonces, ahí fue un proceso larguísimo, y a final de cuentas tuvimos que hacer un proceso de reconstrucción de la obra, porque no se podía introducir la paloma taxidermizada, entonces tuvimos que conseguir una paloma australiana. En algún otro momento yo tenía un cargamento de granadas inactivas en Nueva York, y en un estudio en Nueva York que tenía en el 2008, y quería yo traerlas para esta obra. Intenté introducir las granadas, estuve investigando cómo se podían introducir al territorio nacional,
es prácticamente imposible que ustedes metan una granada por correo, por mensajería. Entonces, la única opción era mandarla a Los Ángeles, donde amigos míos la cruzarían por tierra a Tijuana, y ya es mucho más sencillo trasladarla dentro del territorio nacional. Pero la restricción era que era ilegal también que este tipo de material pasara por ciertos estados de la Unión Americana. Entonces no había manera de controlar la ruta del correo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la última opción que se me ocurrió a mí era ir al Consulado de México en Estados Unidos con el agrado cultural, que era en ese momento un curador joven con el que yo trabajaba antes, muy amigo. Entonces le dije que si podía hacerme el favor de meter por correo diplomático mis granadas a México, ¿no? Entonces me dijo que estaba obviamente completamente loco y que no iba a usar el correo diplomático para meter armamento, aunque fuera inactivo, ¿no? Entonces se tuvieron que quedar ahí, se tuvo que resolver de otra forma, ¿no? Entonces creo que este tipo de procesos de trabajo de alguna forma implica a que tengas que desarrollar esta especie de intuición creativa para poder darle la vuelta a estas restricciones. Este es un proyecto del 2009 que se llama Hey América, es otro textil. Es una apropiación de un cartonista que firma como A.W. Mann y a veces como A. Wyatt Mann, que es obviamente este juego sonoro con A. White Man, un hombre blanco. Este cartonista está activo desde hace un par de décadas, publica en publicaciones clandestinas del sur de Estados Unidos, en gacetas ilegales de las Naciones Arias, del Ku Klux Klan, de los Minutemen, y está en contra de todo lo que no sea blanco, anglosajón y protestante. No está en contra de todo tipo de inmigrantes, está en contra de judíos, está en contra de negros, está en contra de homosexuales. Entonces me interesa mucho también esta especie de entidades, porque creo que de alguna forma denotan como distintas manifestaciones de la violencia, distintos registros ocultos de la violencia que nosotros estamos viviendo día con día. De alguna forma tenemos que forzarnos a entender este tipo de fenómenos, porque según yo son factores de cohesión en los núcleos sociopolíticos contemporáneos, ¿no? Entonces, en particular lo que hice aquí fue apropiar la caricatura, pero como pueden ver no creo que haya mucho que decir, es bastante directa la imagen. Me interesa también, creo que en mi trabajo hay una especie de negación de identidad, de la idea de identidad. Creo que la idea de identidad es una noción arbitraria e inoperante en estos momentos. No creo en la identidad nacional, no creo en la idea de nación. O sea, creo que incluso México es de alguna forma una especie de territorio post-nación en declive en todo momento. Aquí pueden ver unas imágenes del artesano trabajando en su telar. Como lo que ellos hacen es hacer una impresión pequeña del diseño de cada artista y lo reproducen, incluso reproducen los accidentes de impresión. Es en realidad un trabajo impresionante. Justo el taller mexicano de Gobelinos acaba de tejer su tapiz más grande de la historia del taller. Es un tapiz de 40 metros cuadrados. Este es de 6 metros cuadrados. El tapiz de 40 metros cuadrados fue un proyecto de Fernando Palomar que se inauguró en el Museo de Arte de Zapopan, en el MAS, que es el Museo de Arte Contemporáneo más importante de Jalisco, y se utilizó como telón del auditorio del MAS. Este es un proyecto del 2009. Con este proyecto gané la Bienal Joven de Monterrey en el 2010, los Zimmerman, y es una reproducción, son esmaltes sobre acero, sobre lámina de acero. Son reproducciones exactas del telegrama Zimmerman, que muchos de ustedes seguramente saben de qué va este telegrama. Pues el telegrama Zimmerman es un telegrama que se mandó durante la Primera Guerra Mundial del gobierno alemán dirigido al gobierno mexicano, en donde el gobierno mexicano le proponía una alianza militar, política y económica para que México le declarara la guerra a Estados Unidos
y recuperara parte del territorio perdido en la guerra México-Americana, ¿no? Obviamente era una estrategia completamente suicida. En ese momento Estados Unidos permanecía neutral dentro del conflicto armado. Entonces, obviamente, el principal interés estratégico de Alemania era que México entrara en conflicto con Estados Unidos se mantuviera fuera de la Confederación Mundial, ¿no? Pero este documento fue interceptado por la inteligencia británica y fue decodificado, y fue uno de los factores que aceleró la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. Y a mí me parece particularmente significativo, me interesa este tipo de episodios oscuros porque creo que de alguna forma sigue empezando en la manera en cómo se configura nuestro contexto sociopolítico actual. Y de alguna forma este tipo de episodios hablan cómo México sigue siendo un peón en un panorama mucho más amplio. O sea, creo que es muy claro en este tipo de sucedidos como México es botín, ¿no? Y creo que de alguna forma este tipo de episodios un tanto oscuros revelan las claves para entender nuestro presente, de cierta forma. Este es un díptico, como les decía, se respetó el formato original de los documentos. Del lado izquierdo ustedes pueden ver la versión codificada, como fue interceptada por el gobierno, por el espionaje británico, y del lado derecho pueden ver la versión decodificada, ¿no? Y entonces tiene unas líneas increíbles, por ejemplo, Alemania propone a México hacer la guerra juntos, hacer la paz juntos, le ofrecen apoyo económico generoso y un acuerdo de su parte que México reconquistaría el territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona. Y piden al gobierno mexicano que haga la contrapropuesta para cerrar el trato, ¿no? O sea, creo que de alguna forma también esto nos hace pensar en qué hubiera sucedido si abre como un espectro de futuros posibles, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si en realidad esto se hubiera llevado a cabo? Esta es otra de las series en las que he estado trabajando en los últimos años, la inicié en el 2010, se llama Homemade, de hecho en casa. Lo que hago principalmente es retratar los elementos necesarios para reproducir algunos agentes incendiarios, agentes explosivos, de manera casera. Este se llama Napalm número 1, existe como versiones escultóricas, como la vieron en las tomas de detalle de la exhibición, y como versiones fotográficas, que son... Esta es una impresión de 150 por 75 centímetros. Y es Napalm número 1, ¿no? Como saben, el Napalm es un agente incendiario desarrollado por el gobierno norteamericano y de uso amplio en la guerra de Vietnam, que es básicamente un combustible con un compuesto plástico que hace que la combustión sea mucho más complicada de extinguir. Lo que hacía el ejército norteamericano era rociar poblados de Vietnam y luego detonaban este agente incendiario, y entonces los pobladores se les quemaba la piel porque este compuesto plástico se les adhería, ¿no? Seguramente habrán visto esta fotografía muy famosa de una niña pequeña corriendo desnuda, ¿no? Es después de un bombardeo de napalm. Y ustedes pueden replicar el napalm con unicel y gasolina, o sea, se hace una especie de gelatina y eso es napalm casero. También hay otra imagen de esta serie que se llama Napalm número 2. También pueden replicar napalm con jugo concentrado de naranja, aserrín de madera y gasolina, ¿no? Entonces me interesa también y la diferencia entre agente incendiario y agente explosivo es que el agente incendiario necesita un elemento detonador y el agente explosivo puede detonar por sí mismo. Me interesa mucho, como les decía, esta idea de explosivo como una forma de retomar poder y de plantear cara a los grandes poderes fácticos, ¿no? Hay otro tipo de bombas en esta serie, pero todas se presentan bajo esta misma estética completamente neutra, donde no me interesa dar claves, sino me interesa simplemente mostrar los elementos casi como
como una receta a descifrar, ¿no? Aquí está la de la página 2, justo. Esto se llama La batalla de la colina de las hamburguesas, es una obra del 2008. Hace referencia a un episodio muy específico en la guerra de Vietnam, en donde en una batalla que duró aproximadamente 10 días, el ejército norteamericano se vio rodeado por el Vietcong y perdieron una parte muy importante de sus soldados destacados en esta colina, ¿no? La colina no era particularmente importante en términos estratégicos, sino simplemente la idea de Nixon en ese momento era demostrar poder frente al Vietcong, y resultó la comandancia sitio en esta batalla le pidió al alto mando norteamericano que cancelara la batalla. Nixon no quiso, y bueno, hay crónicas de la época donde los mismos soldados norteamericanos apodaron a esta batalla la colina de las hamburguesas, porque hay crónicas de la época donde dice que los soldados norteamericanos tenían que salir cargando sobre sus propias espaldas en los cuerpos de sus soldados caídos como si fueran carne molida, ¿no? Entonces ellos mismos le pusieron colina de las hamburguesas. Y me interesa mucho también este tipo de chistes, o sea, porque creo que de alguna forma la perversidad que pueden, o sea, que este tipo de juegos de lenguaje transmiten es brutal, ¿no? Esta en particular, técnicamente son hamburguesas deshidratadas por calor, selladas con shellac, que es un barniz de poliuretano, entonces no se descomponen. Pero son hamburguesas de McDonald's, y las hamburguesas de McDonald's no se descomponen de todas formas, solo se secan, pero bueno, entonces el complot de la pólvora. Justo está planteada, la imagen está manipulada para que se vea un poco, pero en realidad si ustedes entran a la sala no se ve nada, solo se ve de dos puntos muy específicos por el tipo de vinil que se usa y el tipo de iluminación que se monta. Es solo una palabra que dice whimper, que es como murmullo, como susurro sofocado. Es una referencia a un texto de T.S. Eliot, uno de los escritores como saben, uno de los escritores más notables de la posguerra. Eliot escribió un texto que se llama The Hollow Men, los hombres huecos, y la última stanza del texto es This is how the world ends, this is how the world ends, this is how the world ends, not with a bang but with a whimper. Así acaba el mundo, así acaba el mundo, así acaba el mundo, no con un estallido, sino con un murmullo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho este texto justo por el sentimiento de desolación que transmite, y porque era una referencia velada al periodo de posguerra. En realidad, Eliot decía que su texto aludía al complot de la pólvora de Guy Fawkes, que en 1656 intentó volar el parlamento inglés con una carga de pólvora, ¿no? Pero fue descubierto y el plan fue fallido, ¿no? Entonces me interesa mucho también esta parte de la falla y esta parte del fracaso, que creo que hay referencias muy claras en mi próxima reciente, la que les voy a enseñar posteriormente. Este es un video del 2010 que se llama Clase Obrera y Liberación Nacional. Un video muy corto que hice en colaboración con Cristian Franco y Edgar Cobian. Cristian Franco y Edgar Cobian son dos de los artistas jóvenes más significativos, creo yo. Uno es de Guadalajara, el otro es de Tecate. A mí me interesa mucho también los esquemas colaborativos. Antes hacía mucho más sobre colaboración, ahora más bien lo que me interesa es de alguna forma generar esquemas de gestión para que otro tipo de proyectos tengan visibilidad tanto en un circuito local como en un circuito internacional. Este es un video llevado a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, que como saben es ahora una especie de museo de arqueología industrial. Lo recuperaron dentro del Centro de las Artes. En ese momento teníamos un estudio dentro del Centro de las Artes y fue uno de los proyectos que desarrollamos ahí. Es un encapuchado corriendo en distintos escenarios vacíos del Parque Fundidora, con una mezcla de la bandera anarcosindicalista con la bandera del Oxxo, ¿no? Entonces
de alguna forma a partir de este referente se hace un comentario al status quo de las políticas obreras de nuestro momento presente. Esta es otra serie, son reproducciones cerámicas de libros de desinformación, de contrainformación. Se llama Las cosas que se dejaron sin decir, pero no han sido olvidadas. Este es el número 1. Y este en particular es un libro que es un manual supuestamente es un manual filtrado de los protocolos civiles y militares que había diseñado el ejército norteamericano en caso de que estallara el conflicto nuclear, ¿no? Pero de alguna forma creo, después de analizarlo, creo que es más bien una maniobra de desinformación, ¿no? Que también me interesa el fenómeno de la desinformación, o sea, creo que es apócrifo. Entonces, lo que hago en esta serie es hacer reproducciones cerámicas de materiales similares que lo convierten en un objeto inaccesible. Más bien no es el libro como un vehículo de transmisión de información, sino el libro como un objeto discursivo. Esta es una serie de stickers que hice en el 2003, yo creo. Bueno, que se reimprimieron para la sala, que en realidad era una broma, o sea, una broma que llegó un poco lejos, pero en ese año, en el 2003 o en el 2004, había una revista que se llama Origina aquí, ¿no? que era una revista dedicada a arte contemporáneo joven y no sé qué, y entonces en cada número le pedían a un artista que hiciera una intervención editorial. O sea, le escribían un texto sobre él y le encargaron una exhibición editorial dentro de una intervención editorial dentro de la revista. Y entonces escribieron un texto sobre mí y sobre mi trabajo y me pidieron que hiciera esta intervención editorial, pero de alguna forma a mí no me interesaba mucho ese tipo de revistas, ¿no? Porque era, o sea, no sé si alguien la vio, pero era estas revistas donde se anunciaban como artículos de lujo y relojes y coches, y pues en realidad no me interesaba mucho. Entonces, pero lo que me interesaba era jugar con la supuesta apertura que ellos tenían, ¿no? Entonces la revista tenía un tiraje considerable, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que estaba arriba de los 10.000 ejemplares, una cosa así. Y entonces yo les dije, bueno, ok, quiero imprimir 10.000 stickers que digan que yo amo a Goebbels, ¿no? Y pensé, o sea, les hice esta propuesta justo porque pensé que la iban a rechazar, pero a mi sorpresa la aceptaban. Entonces creo que la broma se volteó y acabó siendo mía, o sea, considero que había que rescatar ese proyecto para la exhibición de la Sala de los Públicos Siqueros, y se hizo una reimpresión completa de 4 de estos stickers. Esta es otra versión de muchas veces cuando trabajo fuera de México, algunas veces intento tener referentes más próximos, y esta es de una exhibición en Madrid que fue en el 2005, donde era una exhibición organizada por un colectivo de artistas que se llama Art Palace, que era un colectivo estaba conformado por El Perro en ese momento, ¿alguien no escuchaba El Perro? Un colectivo madrileño muy importante. Era Ramón Mateos y los dos que ahora forman Democracia. Bueno, en ese momento estaba El Perro todavía. Está El Perro, estaba José Chudávila, está Antonio La Rosa, estaba Rafael Sendín, estaban muchos artistas madrileños que tenían una presencia bastante fuerte y que se distinguían porque dentro de su práctica individual también tenían un interés muy marcado por la gestión de proyectos de arte joven. Entonces, de hecho, el Art Palace fue uno de los primeros grupos que gestionaron exhibiciones de Teresa Margolles en España, hace 12 o 13 años que Teresa no tenía la importancia que tiene ahora. Pero bueno, entonces este proyecto en especial fue un proyecto que hice en colaboración con Artemio, es otro artista joven, bueno, ya no está tan joven, en ese momento era joven, ahorita ya tiene como 38 años. Entonces lo que hicimos fue una exhibición donde éramos
Artemio y yo planeando todo, ¿no? Pero se nos ocurrió que entonces íbamos a poner que éramos Gabriel Orozco, Artemio y yo, porque Artemio y a mí nadie nos conocía en Madrid. Entonces, para que fuera gente a la exhibición, pusimos el nombre de Gabriel Orozco en grande. Y montamos obras de Gabriel Orozco, ¿no? Y las obras de Gabriel Orozco que puedes reproducir con cosas del 7-Eleven, o sea, como estos rollos de papel higiénico sobre las aspas de los ventiladores, las balones ponchados, los charcos. Entonces, la mitad de la galería era Gabriel Orozco y los otros eran proyectos de Artemio mío, ¿no? Y este fue uno de mis proyectos, que fue el vinil de Joama Franco, escrito con tipografía vasca. El País Vasco fue el último territorio en aceptar el mandato de Franco. Entonces me interesa también crear esta especie de conflictos lógicos, ¿no?, en los espectadores. Y el lugar era muy importante también, porque el lugar era una galería pequeña en Malasaña, que es un barrio republicano por excelencia, que resistían al régimen franquista. Entonces me interesa también esta especie de experimentos sociales, de alguna forma, de provocación, si quieren verlo así. Este es el tercer proyecto que conforma la selección que les había preparado para hoy. Es una exhibición del 2009 que se llama Tus falsas rebeliones. Tus falsas rebeliones no significan nada, que es una exhibición individual que hice en la ciudad de Guadalajara, en la galería con la que trabajo desde hace 9 años, que es Arena México Arte Contemporáneo. Es una galería dirigida por Jaime Ashida. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado a los Ashida. Los Ashida es una familia que tiene mucho peso dentro del circuito mexicano arte contemporáneo. Tienen 30 años activos. Son varios hermanos que se dedican al arte contemporáneo. Dentro de sus muchos proyectos tienen esta galería. Entonces esta exposición se realizó en el 2009. En el 2009 yo llegué a Guadalajara a trabajar en este proyecto porque era parte de un proyecto más amplio. En una semana se inauguraba una revisión de mi trabajo que se llamaba Mesías Fallido en Larva, en un museo, un espacio de arte contemporáneo operado por la ciudad, donde se presentaba obra desde el 2002 hasta el 2008, 6 años de obra. Simultáneamente se inauguraba esta muestra en la galería, que había 6 proyectos nuevos, y paralelo a eso se inauguraba un proyecto de espacio público, una escultura permanente en la barranca de Huentitán. Entonces esto fue, ahora les voy a enseñar por qué estoy mencionando esto. Pero esto es la obra que componía la exhibición de Arena México. Esta es una escultura del 2009 que se llama Olimpia. Es una escultura en mármol y resina y esponja poliuretano principalmente. Es en alusión al batallón Olimpia de la masacre de 1968. Como ustedes saben, el batallón Olimpia es el grupo de choque que fue responsable de iniciar de alguna forma de detonar el enfrentamiento entre los civiles y los militares en la masacre de Tlatelolco. Se distinguían de los demás asistentes a la marcha porque portaban un guante blanco en la mano izquierda, mientras con la mano derecha abrían fuego contra la multitud, ¿no? Entonces yo pensé que merecían un monumento, entonces les hice este monumento. Que me interesa mucho también como que es una broma igual de perversa, creo, que la de la colina de las hamburguesas, ¿no? O sea, si el grupo de choque encargado de detonar esta masacre, el objetivo principal era, como saben, la cercanía de las Olimpiadas y mantener una imagen positiva frente a la prensa internacional. Entonces, al gobierno se le ocurre ponerle Batallón Olimpia, ¿no?, al grupo de choque encargado de salvar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, me interesa o sea, que creo que son demostraciones de una perversidad inmensa. Es una rescala un poco de la escultura, una escultura como de 3,5 metros. La base es de mármol negro.
La mano tiene una estructura de PTRs, de tubos, y luego tiene malla, espuma poliuretano, está acabada con distintas resinas plásticas. Entonces ahí hablamos de eso. Esta es otra serie que se llama Momentos aleatorios de decaimiento urbano, que son registros de... de hecho es la imagen que le da título a la exhibición. Son registros de grafitis que encuentro en distintas ciudades del mundo, que tienen una carga social, étnica, y luego hago composiciones con ellos, ¿no? O sea, en realidad este es un proyecto que considero menor, o sea, es una especie de trabajo muchas veces conformando un archivo, porque muchas veces no trabajo en estudio por las necesidades del trabajo, tengo que salir y demás, entonces no tengo como un espacio dedicado todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que hago es llevar un registro de archivo, o sea, hacer un archivo de imágenes, hacer un archivo de textos y posteriormente, cuando llega el momento que vuelvo a México, llego a un espacio de trabajo, hago relaciones entre este tipo de materiales que van conformando el archivo, ¿no? El archivo no solo son textos e imágenes, también trabajo mucho con prensa, todo tipo de materiales. Son más imágenes de este momento. Es un video del 2007 que se llama Aniquilación. Ahora un poco más rápido. Básicamente es un scroll en distintas direcciones de los sinónimos de aniquilación, ¿no? Este video se presentó en un proyecto de un curador belga dentro de la Bienal de Venecia en 2009, en Escalamata, en un espacio de Venecia, y son scrolls en distinta dirección, ¿no? Entonces de alguna forma se hace como una especie de tejido un tanto hipnótico, y me interesa también el poder del texto como un elemento de evocación para un paisaje mental, ¿no? O sea, un poco actuando en contraposición a una imagen. Esta es una serie de óleos que llevo haciendo desde el 2010, se llaman Escenarios de Disturbio, y se originó, o sea, la empecé a trabajar justo en un año en el que estuve fuera, yo creo que unos 10 meses del año, entonces no tenía un espacio de trabajo, estuve viajando por distintos lugares, y de alguna forma cuando regresé a México me di cuenta que tenía como esta serie de titulares que denotaban conflicto de distintas partes del mundo, ¿no? Y o sea, muchas tenían incluso el mismo formato, son mesas de trabajo, y los conflictos a los que hacen alusión son de distinta naturaleza. Algunos son conflictos políticos locales, otros son crisis de energía, crisis políticas, episodios de violencia doméstica. Entonces empecé a ensayar como distintos soportes con esto. Primero las hice como fotografías, las imprimí como fotografías como prueba, no me gustaron. Entonces llegué a un momento en donde pensé ensayarlas en esta técnica de óleo realista, y creo que de alguna forma por el formato y por las dimensiones cobran una aura mucho más sugerente que si fuera imagen directa. Esta es la número 1, esta es la número 2. Esta es una serie más reciente que comencé en el 2011, se llama La Biblioteca Definitiva para la Revolución Fallida. Parte de esta serie está expuesta ahora en el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, que en septiembre se inauguró una exhibición que se llama Mexico Inside Out, temas en arte desde 1990, que intenta es una actualización del proyecto de 2002 de Klaus Wiesenbach, que se exhibió en PS1 en Nueva York. Se llamaba Mexico City, una exhibición acerca del cambio, an exhibition about the change in the rate of bodies and values, que era una revisión de la generación del boom. Y ahora, 10 años después, en ese momento mi generación
teníamos 20 años, ¿no? Entonces como que todavía no entrábamos dentro de este esquema de revisión, y ahora en esta actualización que hicieron Andrea Carnes y Alison Hurst, dos curadores norteamericanos, ahora mi generación ya entró dentro de esta revisión del arte contemporáneo en México desde 1990 a la fecha. Básicamente lo que es esta serie, como les digo, se llama La Biblioteca Definitiva de una Revolución Fallida. Retrato libros ligados a distintas ideologías radicales, tanto de izquierda como de derecha, a movimientos sociales, a ideología política, textos que tienen una carga social fuerte, y los retrato en esta forma completamente neutral, eliminando casi todo elemento que permita distinguirlos uno de otro. Digo, esto es muy fácil, como pueden ver es el libro rojo de Mao, es fácil identificarlo por la bolsa que tenía, la bolsa que les permitía a los chinos colgarse del cuello, ¿no? Que tenían que traerlo colgado al cuello todo el tiempo. Y intento trabajar con volúmenes que tienen una carga social, una carga histórica significativa cuando es posible. Esta, por ejemplo, es la primera edición en inglés, que es de 1953. Este es el manifiesto de Luna Bomber de Ted Kaczynski. Entonces los retrato de esta forma, que los hace homogéneos, y de alguna forma habla acerca de la pérdida de peso que han tenido esta clase de ideologías políticas, ¿no? O de la poca incidencia real que tuvieron en un contexto más amplio en su momento. Este es El Capital, es una edición de 1919. Esta debe ser uno de los manuales de combate del ejército norteamericano. Esta es una obra del 2011 que estuvo en la Bienal Tamayo, se llama Revolución o Muerte. Me fui a El Salvador a hacer investigación hace unos años, me encontré con un archivo muy grande de documentos de la guerrilla salvadoreña, específicamente del Frente de Liberación Farabundo Martí. Estuve trabajando con estos documentos, y este es uno de los proyectos que salieron a partir de esa estancia. Fue muy corta, pero sirvió para de alguna forma tener este acceso a estos documentos. Y es el índice general de Estrella Roja, que Estrella Roja era el órgano de propaganda del Frente, y lo que me llamó mucho la atención es la lucidez tan puntual que en el índice de su primer número del órgano de propaganda quedaba perfectamente delineado todos sus objetivos políticos y su marco ideológico, ¿no? Y de alguna forma me interesa jugar también con estos soportes, convirtiendo estas ideas en objetos comodificados, ¿no? O sea, como ustedes saben, el Frente de Liberación Farabundo Martí se convirtió luego en el partido estatal de El Salvador, ¿no? Entonces me interesan estos cambios de significado y estos virajes tan drásticos. Hay otro, no sé si alcanzan a ver, pero todo esto está en mi página web, si no quieren verlo con más detalle. Es una escultura del 2009 que se llama El Discurso Inaugural. No hay mucho que explicar en esta, la hice durante cuando fue la elección del 2000, o sea, cuando Obama iba a tomar el poder, que era, la elección fue en el 2008, la toma fue en el 2009. Yo estaba teniendo estudio en Los Ángeles, en California, ¿no? Entonces, como ustedes saben, California fue uno de los estados más decisivos para que el primer presidente afroamericano llegara al poder, ¿no? Y a mí lo que me llamaba mucho la atención era este clima de esperanza total que se respiraba en California en ese momento. Lo que yo consideraba que era un poco falso, porque en realidad, digo, como ya se ha demostrado, de acuerdo a las políticas que está lejos de ser como este caudillo que todo el mundo pensaba, ¿no? Y también me parecía un poco ingenuo asumir que el simple hecho de que un presidente negro llegara al poder iba a borrar de un plumazo todas las tensiones raciales y sociales de una sociedad tan compleja como Estados Unidos, ¿no? Entonces
esta obra fue mi manera de hacer un comentario de esta situación. Como pueden ver, es tal cual una copia del discurso inaugural de Obama, intervenida con una navaja que tiene la bandera del Ejército Confederado y la efigie del general Robert Lee, que es, como saben, uno de los generales más significativos en la Guerra Civil norteamericana. El primer día que exhibí esta en mi estudio de Los Ángeles, llegó un tipo y le sacó la navaja y se puso a correr por todo el estudio con la navaja. Entonces, posteriormente, cuando se ha exhibido, se tienen que tomar algunas precauciones para que este tipo de cosas no sucedan. Es un proyecto del 2009 que se llama Gringo Loco, que es mi escultura, la escultura que iba a hacer que iba en la Barranca de Huentitán, la que cerraba mi proyecto en Guadalajara. Esto fue un proyecto desarrollado a petición explícita de la Secretaría de Cultura de Guadalajara, en donde me invitaron a que hiciera un proyecto que hablara acerca del proyecto fallido del Guggenheim, ¿no? Que, como seguramente muchos de ustedes sabrán, se quiso construir un Guggenheim en la ciudad de Guadalajara, creo que empezaron en el 2005, un poquito antes. Se formó un patronato conformado por un par de coleccionistas, algunos de los industriales más famosos, con mayor peso en Guadalajara, por el secretario de Turismo, que en ese momento estaba muy metido en López Rocha, que es un coleccionista contemporáneo también. Y lo que ellos querían era repetir el efecto Bilbao, ¿no? Este efecto de revivir la ciudad a partir de un proyecto de franquicia cultural como el Museo Guggenheim, pero en Guadalajara completamente absurdo. Para empezar, lo querían hacer en una zona que era una zona de desarrollo controlado, que es la Barranca de Huentitán. La Barranca de Huentitán, los que conozcan la ciudad de Guadalajara sabrán que es una zona, es un gueto. En realidad es una de las zonas más pobres de la ciudad, aparte de que es una de las últimas zonas verdes de la ciudad. No hay vías de acceso y es un territorio muy conflictivo justo por eso, ¿no? Y dentro de esto, dentro de este terreno querían construir el museo, que era un proyecto que requería de $70 millones para sus 2 primeros años de operación. Solo el estudio preparatorio para la ciudad, o sea, solo para que la Fundación Guggenheim dijera sí va, fueron $2 millones, tirados completamente a la basura. Y entonces la comunidad cultural en Guadalajara, a la que yo era muy cercano porque tengo, como les decía, tengo casi 9 años trabajando con una galería ahí y paso largos periodos de tiempo ahí, y hubo una resistencia frontal a este proyecto, ¿no? Entonces yo decidí con mi proyecto hacer un comentario a esta situación. Entonces yo estuve trabajando como un año en los 3 proyectos y una semana antes, no, un día antes de la inauguración, de que se develara públicamente esta escultura, el alcalde de Guadalajara anunció a los medios que se cancelaba porque ellos nunca habían sabido del proyecto, ¿no? Entonces, y digo, obviamente este argumento era insostenible porque nosotros teníamos copias de los documentos que comprobaban que el dinero con el que se había, porque es un proyecto grande, la escultura mide como 8 metros por 6 metros, se tiene que transportar en un tráiler de cama plana, se necesita un equipo considerable para moverlo y para instalarlo. Entonces el alcalde me habló un día antes de la inauguración, ya que nosotros teníamos la escultura cargada dentro del edificio, dentro del tráiler, para llevarla al sitio de instalación, y nos dijo que no podíamos instalar porque consideraban que era una maniobra política muy riesgosa, ¿no? Entonces nosotros les dijimos de todas maneras vamos a instalar. Entonces fuimos al sitio de instalación y cuando estábamos empezando a instalar llegó un comando armado a sacarnos cañonado, ¿no? del sitio de instalación, que fue lo peor que pudieron hacer porque había registro en video del momento que nos sacaron y registro en imágenes, y lo que pasó fue que se hizo un problema tremendo en los medios locales y salió en un par de medios nacionales también acerca de todo este conflicto. Entonces, de alguna forma creo que también la importancia, en realidad esto era una broma también, o sea, creo que es una broma tonta, pero lo que devela creo que es mucho más
mucho más significativo, me interesa mucho la idea del objeto de arte como un pretexto, o el objeto de arte como un detonador para situaciones mucho más complejas y situaciones que terminan incluso hablando de una temática más amplia de la que te planteas en un principio. O sea, me interesan este tipo de iteraciones simbólicas. Hablando acerca de la política cultural institucional en Guadalajara, de los funcionarios inoperantes, o sea, terminó siendo mucho más significativo. Y también, o sea, creo que revela mucho en cuanto a cómo estos políticos operan. Porque en realidad, si esto se hubiera montado, como ustedes saben, el público arte contemporáneo es muy limitado. No solo aquí en el DF, o sea, en Guadalajara es todavía más pequeño. O sea, en Guadalajara hubieran ido tal vez 60 personas, que son las 60 personas que van a todos lados, y ya. O sea, nadie hubiera sabido porque nadie hubiera manejado 45 minutos para ir a ver la escultura. Pero, al contrario, si mandan policías encañonados y salen todos los periódicos, salen las noticias, obviamente el problema se hace mucho más grande para ellos. Y estoy particularmente orgulloso de este proyecto porque gracias a esto el secretario de Cultura de Jalisco renunció y se fue a vivir a Estados Unidos. Y bueno, este es un proyecto del 2007, es otro tapiz, es una receta de nitroglicerina apropiada de un manual de combate, de un recetario de explosivos usado por grupos anarquistas de principios del siglo XX. Voy a ir un poco más rápido para pasarles un par de videos, que son lo último que estaba haciendo. Este es un video que se llama Vulnerable, del 2006, en donde es un video muy sencillo, es solo texto, en donde se indican distintas maneras de atacar el cuerpo humano, que son textos que yo escribí a partir de estar trabajando con manuales de combate mano a mano. Entonces identifica los puntos más vulnerables del cuerpo humano y da una serie de instrucciones muy específicas sobre cómo atacarlas para inmovilizar a alguien o incluso ocasionarle la muerte, que todos son técnicas de combate militar actualmente en uso. Es un proyecto del 2006 en colaboración con otro artista que se llama Renato Garza, se llama Cuauhtémoc Buda. Entonces lo que hicimos fue esculturas de Cuauhtémoc Medina, que saben que es este crítico de arte con un peso tremendo, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Él, entre otras muchas cosas, fue el director de Manifesta, fue el responsable de las adquisiciones latinoamericanas de Tate hasta hace algunos años. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros queríamos era hacer un comentario acerca de cómo el aparato crítico y el aparato institucional en México es una entidad unívoca a la que en realidad no hay un proceso de diálogo como el que ellos pretenden que exista, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, y aparte los que han visto Cuauhtémoc puedan ver que efectivamente parece un Buda. Y bueno, Cuauhtémoc se enojó mucho y sigue enojado todavía, pero no, me tienen sin cuidado, ¿verdad? Es un proyecto que hice en colaboración con Mauricio Limón en el 2004, se llama Madre Teresa. Y pues nada, es una piñata de la Madre Teresa. En ese momento lo hicimos para nuestra primera exhibición en Arena México, en la Galería de Guadalajara. Pues cuando le pegaban a la piñata salían corazones de peluche, entonces la Madre Teresa repartía su amor al mundo. Es una obra del 2004 igual, que se llama, no, 2005, se llama Los Dos Gabrieles. Es una reproducción de las dos Fridas, intervenidas por la cara de Gabriel Orozco, porque creo que a final de cuentas Gabriel Orozco termina siendo la misma mercancía de Coyoacán ahora que Frida Kahlo. Gabriel Orozco se enojó mucho aquí también, y también me tiene ese cuidado, porque luego le robé una diapositiva que no sé si viene aquí, y entonces yo vendía copias de su diapositiva. Y esta es la panadería, que como ustedes saben es un espacio alternativo que existió aquí en México del 1994 a 2002, uno de los espacios independientes más importantes, creo, de América Latina hasta el momento. Podría hablar horas de por qué la panadería fue importante, pero dejémoslo en que fue uno de los espacios que permiten que ahora nosotros estemos viendo el tipo de arte que estamos viendo en los museos. O sea, esta generación y este tipo de espacios, como Temístocles, como el Salón de los Aztecas, como la Quiñonera, o sea, le debemos nosotros, a mi generación le debe la apertura institucional
y de alguna forma la proyección global que algunos tienen de mi generación se le debe a esta generación y a este tipo de espacios. En este proyecto lo que yo monté fue, era un proyecto, había más artistas involucrados, pero ese día nadie montó nada, no me acuerdo por qué, decidieron los demás hacer una carne asada, entonces yo sí quise montar algo y lo que puse fue montones de aserrín en las esquinas, entonces yo le pedí a la gente que iba a la panadería que orinara dentro del espacio, y la gente de la panadería se enojó mucho, pero o sea, creo que de alguna forma era también un comentario a cómo este tipo de espacios, el arte que se mostraba en ellos de alguna forma a veces era un pretexto para solo crear un espacio de convivencia social, o sea, un espacio en donde donde se generaran dinámicas entre grupos de distintos individuos relacionados a disciplinas creativas, ¿no? Había pintores, había cineastas, había escritores, había artistas, había de todo, ¿no? Entonces, o sea, creo que esto fue como mi intención al hacer un proyecto de esta naturaleza. Es un proyecto del 2003 que se llama Hangover, en donde le rompo una botella de vino en la cabeza a un transeúnte en la calle, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba interesado en las ideas de Hakim Bey, ¿no? En esta idea de hacer del sabotaje y hacer, o sea, de alguna forma poder apreciar, indagar en la naturaleza estética del acto criminal y del acto de transgresión, ¿no? Incluso cuando indicar una agresión directa al espectador. Este proyecto hasta ahora sigue siendo muy criticado, pero creo que de alguna forma abrió, o sea, creo que a pesar de que se nota, o sea, a pesar de la diversidad de formatos en los que he trabajado en esto que les he enseñado ahora, o sea, creo que hay una línea temática o unos intereses claros, y creo que justo los que posibilitaron la existencia de estos ejes discursivos es este tipo de proyectos. Entonces, ya me colgué un rato, pero entonces, bueno, son algunas de las cosas que pasan en los últimos meses. Esta es una moneda intervenida de Francisco Franco. Es un proyecto que se llama Economías de Explotación Mutua, en donde yo le pido trabajo con soldados en activo o retirados del ejército mexicano, y les pido que transcriban a mano documentos significativos para la guerrilla mexicana, y yo grabo el audio, solo el audio de la transcripción de cuando lo están transcribiendo. Entonces, en realidad las obras son es una obra sonora de 1 hora en donde lo único que se escucha es el lápiz haciendo contacto con el papel cuando este soldado está transcribiendo, ¿no? Los soldados se mantienen anónimos. Me interesa mucho o sea, creo que este tipo de proyectos es congruente con lo que he estado haciendo el último año, por ejemplo. Y ahora les voy a enseñar un video corto de los últimos videos que estaba haciendo, y luego si quieren podemos hacer como, si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, pues, podemos hablar un poco de eso. O sea, yo creo que solo les voy a pasar un video. No, les voy a pasar un par de videos. Este video que les voy a pasar es la serie que he estado trabajando, es una serie de video que estuve fuera de México, estuve trabajando principalmente entre República Checa y Holanda, aunque también hay videos en esta serie que hice en Rusia y cosas así. Particularmente se llama Políticas Ontológicas, la serie se llama Políticas Ontológicas. Esta es Políticas Ontológicas número 1.
Bueno, como pueden ver es un video donde se repiten estas dos líneas recurrentes. Las dos líneas son extraídas en República Checa. Estuve investigando sobre todo a los disidentes checos del bloque soviético. A Václav Havel, que como saben es uno de los principales disidentes de la Revolución del Terciopelo. Él es uno de los integrantes fundadores de Charter 77. Charter 77 es este grupo de intelectuales que se juntaron para hacerle frente al Partido Comunista en Europa del Este, y en particular me interesa mucho, yo lo que estaba investigando era justo la caída del bloque, ¿no? Entonces estaba trabajando en Libre Prohibity, que es un archivo creado por Havel y otros, y Iván Giri y otros disidentes que fueron liberados una vez que cayó el bloque. En particular este video se compone a partir de fragmentos de dos discursos esenciales para entender el legado político de Havel, que es el discurso de Año Nuevo de 1990 y el discurso de Año Nuevo de 1991. El discurso de Año Nuevo de 1990 lo hace Havel, un Havel eufórico después de la caída del bloque, la caída pacífica del bloque, porque justo la particularidad de cómo cambió el régimen comunista en República Checa, bueno, en Checoslovaquia en ese momento, fue completamente pacífico, ¿no? Entonces lo hace un Havel eufórico en una de las plazas principales de Praga, que fue muy importante también, porque fue uno de los sitios por donde entraron los alemanes en la ocupación, y bueno, entonces tiene esta carga simbólica brutal. También se inmoló un estudiante ahí. Entonces, es un lugar que se llama Václavské náměstí, que es un lugar con una carga muy fuerte, no solo en el territorio checo, sino en todos los países disidentes de Europa del Este. El discurso de 1990, Havel lo hace completamente eufórico después de haber recibido el país. Entonces habla acerca de la esperanza y la esperanza que tiene de que el régimen totalitario cayó y el poder ha regresado al pueblo, ¿no? Pero un año después de que Havel se da cuenta que recibió un país completamente en ruinas, no solo política sino socialmente, un país devastado por el régimen comunista de tantos años, entonces se crea una dicotomía brutal y muy marcada entre el Havel del 90 y el Havel del 91, en donde le dice al pueblo de nuevo, no sé si fue lo correcto lo que hicimos, ¿no? Entonces me interesa este tipo de confrontamiento lógico, este tipo de conflicto. Hay otro video, que es también muy corto, que tiene que ver también, es el número 4 de la serie de políticas ontológicas, que tiene que ver, este se llama El poder de los sin poder, que El poder de los sin poder es un texto de Havel, que escribió en 1978,
y esto de la disidencia para todos aquellos que se oponían al régimen soviético. Se distribuía en forma de samizdats, que los samizdats es un formato de publicación independiente que los disidentes de Europa del Este utilizaron. Samizdat significa en ruso autopublicación. Crearon porque obviamente estaba prohibida la transmisión de material impreso, ¿no? Entonces estos materiales tenían penas, creo que eran 4 años y te agarraban con un samizdat, y 8 años y te agarraban con una cantidad suficiente que fuera de distribución, ¿no? Entonces yo fui capaz de trabajar con los documentos de la época y demás, entonces me interesaba mucho también este tipo de publicaciones, porque últimamente he estado haciendo publicaciones en este canal. Entonces este video es también muy cortito, dura 2 minutos, muy sencillo. Es creado con uno de los documentos, con una de las copias de época del Power of the Powerless, el poder de los sin poder. Mokbes Mohnik es el poder de los sin poder en checo. O sea, en la producción que estaba haciendo últimamente me interesa mucho más este tipo de registros mucho más sutiles y mucho más contenidos, porque creo que de alguna forma logras apelar a capas más profundas que las estrategias iniciales que yo de las obras que hace 10 años, ¿no? O sea, creo que de alguna forma esto es mucho más sugerente y mucho más evocativo que agarrar a palos a la Madre Teresa, o que pegarle a Gabriel Ores por referir a Carlos. No se ve mucho, pero digo por la proyección, pero dentro del video se ve la textura del papel y son como unas anotaciones del archivo. Bueno, esos son los 2 videos que les voy a mostrar. Ahora también en esta serie de videos que hacen alusión a las ideas de Kropotkin, uno de los anarquistas clásicos, a medios de contrainformación, pero esos son más largos. Entonces voy a cerrar con un video del 2012 que realicé justo durante mi estancia en Hangar. Se llama Feelings, el video es de 2012, pero se utiliza una escultura del 2007. Y creo que esta obra en particular refleja de manera bastante adecuada la síntesis, las relaciones discursivas y las relaciones formales que me interesa llevar a cabo en mi práctica. Es un video muy corto, también son 2 minutos. Está realizado con una escultura que hice en el 2007 que tiene que ver con la ETA, con Euskarita Askatasuna, el grupo de separatistas vascos. Digo, el grupo de separatistas vascos. Okay.
No se escucha muy bien, pero es como... ¿no podemos subir? Bueno, es una escultura, es una caja de música que hice en el 2007, que es un guerrillero vasco y baila esta canción de Morris Albert que se llama Feelings, esta super cursi y melosa que es Feelings, nothing more than feelings. O sea, creo que esta obra y este video resumen de manera bastante puntual lo que he estado haciendo en los últimos años. Bueno, pues si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Preguntas, chicos. ¿Sacaste botellazo? Ajá. ¿Cómo era? ¿En qué consistía? ¿Pasaba alguien? Una acción callejera en donde me llevo toda una botella de vino y pasaba alguien y le rompí una botella de vino. ¿Y nunca tuviste problemas? No, de hecho eso se mostró en el Carrillo Gil. Se mostró en el Carrillo Gil poco después de que lo hice y la preocupación justo del museo era esa, ¿no? Que hubiera alguna especie de repercusión legal por mostrar este material. Entonces yo lo que hablé con el curador en ese momento fue que si hubiera habido repercusiones legales se asumía como, o sea, yo asumía como la responsabilidad de eso. En realidad no la sé. O sea, es un proyecto, no solo fue ese, fue también otro proyecto que es similar o sea, creo, o sea, son muy cuestionables por distintos aspectos. O sea, pero creo que de alguna forma funcionaron para que mis intereses cristalizaran de alguna forma. O sea, y de hecho, o sea, creo que siempre que se habla de esos proyectos, la discusión se va por cuestiones éticas y cuestiones morales que creo que no tienen juego dentro. Cuando estamos hablando de arte contemporáneo, no estamos hablando de cosas completamente distintas y lo único que hacen es nublar o enrarecer la discusión. Entonces ya no los muestro, o sea, y tiene años que no los muestro justo porque siempre me molestaba dónde se iba esta discusión, que fueron bastante controversiales en su momento, y entiendo por qué. O sea, en retrospectiva tal vez no haría proyectos de esa naturaleza ahora, pero creo que de alguna forma fueron importantes para mi proceso personal. Bueno, por lo que vemos así, casi toda tu obra, pues es como que tus ejes son protesta y violencia en esta parte. Pero bueno, te quería preguntar cuál es el papel de la estética en tu obra o cómo juegas en ti para tu proceso creativo. ¿La estética cómo? La estética visual o la estética de tus obras, o sea, en ti, tu proceso creativo, cómo funciona o si sea, consideras Es que, o sea, ¿a qué te refieres específicamente? No, pues, o sea, no me interesa crear objetos, eso es un hecho. O sea, y sí, o sea, obviamente hay ciertas, hay soluciones formales a las que tienes que de alguna forma ceñirte o para lograr que funcione dentro de un espacio de exhibición en términos espaciales y en términos formales, pero en realidad mis principales preocupaciones son discursivas. O sea, no, por eso decía yo que no me interesa trabajar en un medio específico. O sea, sí, pero definitivamente, o sea, creo que es también, o sea, es contradictorio lo que estoy diciendo, pero es una contracción en la que estoy consciente. O sea, no me interesa crear objetos, pero los creo de todas formas. O sea, y creo que, o
O sea, justo con los participantes en el taller que estuve llevando aquí a cabo, hablamos mucho de eso, justo, o sea, como de alguna forma como esta problemática de la desaparición del objeto de arte, que de alguna forma era una reacción a un esquema, una reacción a una problemática de mercado, de alguna forma terminó también fagocitando a estos artistas y de todas maneras se comodificaron, ¿no? Entonces, o sea, me interesa también este proceso contradictorio y jugar con él de alguna forma, o sea, en la medida de lo posible. Justamente en la introducción que hiciste de los ILO, en la Galería de Madrid, de ILO Franco, sí. ¿Tuviste una reacción? Digo, a mí lo que me da curiosidad es saber si cuando lo tropicalizas a regiones con Franco, así, etcétera, si las reacciones que tienes de la gente que va y de tu obra son parecidas según la región o son muy diferentes. Se mostraron en distintas ciudades, se mostraron en Helsinki, en Finlandia, se mostraron en Ámsterdam, se mostraron en Praga, y a mí me causan curiosidad dos en particular. O sea, me causan curiosidad uno de Vicente Razo, que se llama President Cola, que es un video de 1996, en donde básicamente el mago Melchor, que era un modelo de Leonard, se mete una botella de presidente por el ano, haciendo alusión a su proyecto del Museo Salinas, y que no sé si sean familiares ustedes con la obra de Vicente. Y me interesaba también cómo se recibiría el video de Yoshua Ocon, uno de los videos que proyecta, que era parte de su proyecto Boca Negra, donde estuvo trabajando con nazis mexicanos de la Lagunilla, ¿no? Entonces el video específico que proyecté fue un video donde una de estas personas se masturbaba frente a una foto de Hitler, ¿no? O sea, la reacción en los tres lugares de proyección fue completamente distinta. Eso también me hizo preguntarme qué tanto, o sea, qué tan genuina es nuestro acercamiento a este tipo de temáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, los checos, cuando vieron el video de los nazis, o sea, fue muy duro para ellos, ¿no? Entonces, o sea, justo porque es algo que ellos sí vivieron, ellos estuvieron ocupados, entonces la recepción es completamente distinta. Entonces, o sea, creo que de alguna forma eso me sirvió, o sea, hablando en términos de mi propia producción, en confirmar mi convicción de que de alguna forma tienes que trabajar mucho más, de manera mucho más cuidadosa conforme a los contextos y no hacer como esta especie de referencias fáciles, porque si haces como este acercamiento gratuito e inmediato, termina jugando en contra a la solidez de tu propio proyecto, ¿no? Entonces, o sea, creo que son cosas que debes tomar en cuenta. En Ámsterdam, por ejemplo, que yo pensaba que el video de la lata, por ejemplo, iba a ser como, les pareció lo más normal del mundo. En Finlandia, por ejemplo, a pesar de que ellos también tienen una historia fuerte con Alemania y con rusos y no sé qué, lo que les causó más curiosidad era un video de Daniel Guzmán bailando en el eje central, ¿no? Que es, o sea, y eso, o sea, no sé, o sea, son cosas que de alguna forma no tienes control, pero justo por eso mismo debes intentar hacer que funcionen a tu favor cuando estás trabajando fuera. Pues he estado interesado en las ideas de Hakim Bey y que no sé si algunos de estos habrán escuchado de él. Es un pensador anarquista norteamericano que habla acerca de la validez estética del sabotaje, del crimen como arte, de las propiedades estéticas del terrorismo, acerca de romper la barrera entre espectador y artista, de la obra de arte total. O sea, estaba muy en contacto con estas ideas en ese momento y fueron parte de las... habla acerca de convertir la experiencia estética en una experiencia de transgresión física, en una especie de transgresión directa al cuerpo del espectador. O sea, entonces, pues eso fue... esos fueron los intereses que me llevaron a hacer proyectos de ese tipo, ¿no? O sea, fue como un desconocido, ¿no? Sí, digo, hicimos pruebas en el taller antes, ¿no? Hay una parte de la cabeza en donde
en realidad no es una parte de la cabeza que es cerca de la nuca, es un poco arriba, donde el cráneo es muy sólido, entonces en realidad no hay mayor peligro. ¿Documentaste la reacción? Sí, es un video muy corto, dura 40 segundos, pero sí está en la reacción. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, Joaquín.